Hola, hermanas y hermanos en Cristo, familia, amigos por ahí que estén viendo este video. Dios les bendiga grandemente por estar aquí en este su canal. Mi nombre es Raúl Delgado, para quien no me conozca. Y bueno, pues este video es verdad para advertir, a- es advertencia contra la apostasía, ¿verdad? Esto es porque hay quienes, siendo ya, o más bien que vinieron a Cristo Jesús de todo su corazón, pues les ha influenciado de que se pierde la salvación y bueno, los llevan a eso, de que ya ellos habiendo creído, habiendo recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Habiendo sido ellos partícipes de milagros y de tantas cosas que hubo en aquel tiempo, estamos hablando de hace 2000 años, ¿verdad? Más o menos, en el tiempo del apóstol Pablo, antes Saulo. Y bueno, pues eso, ¿verdad? Nos lleva a que hay quienes hacen que pues piensen diferente, ¿no? Y esto es porque pues no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios y ya tienen tiempo. El apóstol Pablo, que es el que yo me refiero aquí en Hebreos, porque pienso yo también que sí, es él el que habla en Hebreos. Bueno, pues van a las congregaciones, ¿verdad? Bueno, a las iglesias. Y de hecho, pues no aprenden. A mí me tocó ver a uno de ellos, ¿verdad? Que ya tiene bastante tiempo ahí en esa congregación, pero pues los ponen a hacer como de seguridad, a sentar personas, ¿verdad? Pero no han sido ellos directamente capacitados para conocer la verdad. Y bueno, si les digo yo de conocer la verdad, es decir, la salvación, ¿dónde se encuentra ubicado, verdad? Donde nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? De lo que viene siendo el ministerio que se le dio a él y de todo lo que viene siendo para uno ser salvo para vida eterna, ¿sí? Porque hay quienes podríamos decir que entre comillas se dicen que creer en Cristo, sí, pero eso no es suficiente nada más de creer así ya, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando el apóstol Pablo o uno de los apóstoles que anduvieron allá en aquel tiempo o los discípulos de ellos, ¿verdad? Pues también anduvieron predicando el evangelio, ¿verdad? En este caso, el apóstol Pedro y los que lo acompañaban, los demás apóstoles, pues iban a los hebreos, a los judíos. Y el apóstol Pablo vino, ¿verdad?, a los gentiles. Entonces, cada uno de ellos traía su misión, ¿no? Cada uno de ellos. A los gentiles era nada más por la fe. Claramente, ¿verdad? Nos lo explica, ya lo hemos dicho en otros videos, entonces no voy a tocar ya ese tema, pero entonces ahora de allí para acá, ¿verdad? Termina el de Pedro, ¿sí? Termina ese evangelio a los judíos, ya no hay más, pero el apóstol Pablo viene enviado, ¿verdad? A los gentiles, pero también a judíos, a todo aquel, ¿verdad?, que se encuentre a su paso de la misma descendencia de él, que él, ¿verdad? Descendencia de Jacob, de Israel, y bueno, pues también para que sean salvos, pero pues creyendo, ¿verdad?, que nada más que es por la fe en Cristo Jesús, no otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, advertencia contra la apostasía viene siendo verdad porque pues a muchos, vuelvo a repetirlo, que ya habían sido salvos, ¿sí? Que ya habían recibido el Espíritu Santo, querían otra vez recomenzar algo de lo cual pues ya no se podía. Y lo vamos a hablar en este video. Mire, vamos a irnos a Hebreos capítulo 5, verso o versículo 11 en adelante. Y mire lo que dice aquí. Dice, del cual tenemos muchas cosas que decir, difíciles de declarar, por cuanto sois perezosos de oír. ¿Ok? Dice, ah, porque debiendo de ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Es decir, vuelvo a lo mismo,
hay unos que pues a lo mejor no asistían, ¿verdad? Directamente allí a las reuniones, ¿verdad? A la congregación, ¿verdad? Y pues no aprendían bien, digo, tenían la fe y todo, porque usted puede ser ya salvo para vida eterna y sin conocer lo bíblico bien, y usted se carga sobre de alguien por ahí, ¿verdad? Que sabe que sí estudia y que sí entiende, y dice, no, pues yo creo lo que él dice, porque yo creo que él dice la verdad. Pero sería mejor que usted leyera la Biblia y se enterara de lo que es verdad para usted. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted viene con fe, pues la van a cernir, ¿no? Como una criba, diciéndole cosas que no son, tratando de darle un evangelio que no es, ¿verdad? Y bueno, entonces ya usted ahí va a estar en dudas de muchas cosas y de igual manera, ¿verdad? Pensando que pues usted puede perder su salvación. Mire, vamos a seguir mirando, ¿ok? Dice, ah, dice, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. Es decir, que tengan que estarles enseñando, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue resucitado al tercer día y bueno, pues que su sangre hermosa y preciosa, ¿verdad? Nos lavó de todo pecado una vez y para siempre, ¿verdad? Y ahí ya, porque ahí nomás es un solo sacrificio, no hay muchos como en el tiempo de la ley, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Eso es lo esencial, primeramente, que se le enseña en una congregación, ¿verdad? Cuando ya usted dice, oh, entonces sí creo, tengo fe, ¿no? Tengo fe. Entonces, esto es lo que muchos ya de años, muchos años, siguen en lo mismo y todavía les dicen, oye, pero es que mira, puedes perder tu salvación eterna y si la puedes perder, ¿qué va a pasar? Entonces ellos están en que, a ver, espérame. A ver, oiga, pastor, oiga, predicador, oiga, hermano, ¿me podría decir usted, pues, cuál es la gracia entonces de Dios y cómo es que yo la recibí? Entonces, a eso se referirá, yo creo, el apóstol Pablo también, ¿verdad? De que, pues, ya siendo ya de años, ¿no? En Cristo Jesús, en lugar de ser maestros, ¿verdad? Tengan necesidad de que les estén enseñando todavía, ¿verdad? El principio de lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros, en lugar de saber, un ejemplo, ¿verdad? Si estamos ya cerca de ser arrebatados, ¿verdad? Ya nosotros teniendo todo lo que es la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, pues ahí nos habla. Hay errores, sí hay, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que han dicho que el arrebatamiento iba a ser hace no sé qué tantos años y así se han ido, ¿verdad? Bueno, sí, pero si nosotros vamos al acuerdo, ¿verdad?, donde nos dice, y nacerá una nación en un solo día, y vemos nosotros que en 1948 nace la nación de Israel, ¿verdad?, que vuelve otra vez los judíos, el pueblo de Israel, a ubicarse, no todos, pero sí se hace un pueblo grande, ¿verdad? De ellos. Y bueno, entonces de allí para acá nosotros entendemos que es una generación de años, ¿no? Entonces, estudiando, nosotros miramos lo que en la Biblia es una generación de años. Encontramos una que dice, ¿verdad?, que es de 70 80, otra que dice que es de 100 años. Y bueno, entonces estamos viendo allí también, aparte de eso, que hay calendarios diferentes, ¿verdad? Está el gregoriano, que es el que nosotros miramos, el que nos regimos, y está el judío, y está hay otros, ¿no? Entonces hay que mirar más o menos en cómo están todos ellos y qué tan cerca estamos de esa generación de la cual habla la Biblia, habla la palabra de Dios. Y diciendo eso, ¿verdad? Entonces nosotros miramos realmente, ¿verdad? Algo de lo que, fíjese, que quienes pues creen que es a la mitad de la semana que vamos a ser arrebatados,
otros que vamos a ser arrebatados hasta el fin de los 7 años, otros que decimos que vamos a ser arrebatados antes de que inicie la semana 70, de la cual nos habla el profeta Daniel, ¿verdad? Antes de que empiece Apocalipsis capítulo 6:1, ¿verdad? Así como lo enseña también el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, entonces esto que estamos nosotros mirando es de que hay muchas personas, ¿verdad?, que empiezan a querer creer algo más de lo que les cuentan en lugar de seguir el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que es el verdadero anuncio, que es directamente nuestra salvación, ¿verdad? Las buenas nuevas de nuestra salvación eterna. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice aquí en el 13. Dice que cualquiera que usa de leche es incapaz en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Mas la vianda firme es para los que son perfectos, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir así el mal como el bien. A ver, vamos a ver. Yo hoy, en este día, oí por ahí, ¿verdad? Miré por ahí, lo leí, ¿verdad?, donde dice que un rabino muy conocido, muy fuerte de Israel, está diciendo que, fíjese bien lo que voy a decir, que, ok, Donald Trump está preparando el camino para el Mesías. ¿Para cuál Mesías? Bueno, sabemos nosotros, ¿verdad?, que para su Mesías, el anticristo, ok, el antimesías. No lo va, mire, si usted se queda a esos 7 años, lo voy a hablar por creencia de que nosotros nos vamos a ir antes de los 7 años, ¿verdad?, antes de esa semana 70. Si usted lo llega a conocer, ¿verdad?, al anticristo y es perseguida o perseguido por él, ¿verdad? Bueno, pues créame que se quedó. Vas a verlo porque la iglesia cuando se vaya va a haber un desastre natural, que qué bárbaro, ¿ok? Bueno, pero mis deseos son que no se quede, sino que se vaya, ¿ok? También como parte de la Santa Iglesia. Bueno, pero entonces, fíjese bien, si esto se nos está diciendo, ¿ok? Entonces, si una hermana o un hermano en Cristo vino a Cristo Jesús diciendo que con esa fe, así una grande fe, viene y luego resulta de que llega alguien más y le empieza a meter ideas en la cabeza, ¿verdad?, de la ley. En este caso estamos hablando de hace 2000 años que eso surgió, ¿verdad? Eso surgió. Y le confunde. Bueno, pues es lo mismo ahorita, ¿ok? Que le dicen, oye, pero se puede perder la salvación. Ten cuidado, tienes que obrar. A ver, si se puede perder la salvación, ok, fíjese bien lo que voy a decir. Si se puede perder la salvación y usted no obra para recuperarla, o usted no obra, ¿verdad?, que viene siendo en oración, pidiendo perdón a Cristo, ¿verdad?, por ese pecado que cometió, por ese mal que hizo, ok, entonces es obrar, porque ya está usted tratando de, Señor, pues abogo por mí mismo ante ti, Señor, mira, acuérdate que ya soy tuyo, ¿no? Bueno, si eso es así, pues entonces no van a perder su salvación, simplemente van a estar tratando de, cada que pequen, venir a orar, decir, Señor, cúbreme con tu sangre, ¿verdad?, preciosa. Y yo digo, wow, fíjate qué triste, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos lavó de pecado, ya nos lavó de todo pecado, ya nos santificó. Eso en lo espiritual, fíjate bien, eso en lo espiritual, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, fuimos justificados ante Dios Padre, ¿ok?, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, ya nosotros no tenemos que hacer nada más, sino que estar en esa fe que es verdadera. Fíjate bien, por ejemplo, si yo, por ejemplo, ¿verdad?, digo, hey, ¿sabes qué? Vengo a Cristo Jesús y después en 2 meses
¿verdad? Me miras por allá haciendo loqueras, haciendo algo que no debo de hacer, por ejemplo, lo que enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿verdad? Entonces me dices, oiga, pero si usted es mi hermano en Cristo, ¿cómo es que anda haciendo esto? Y voy a decir yo, no, pues es que yo ya lo he hecho y no pasa nada, vente, no pasa nada, no, no hay nada de qué temer. Dios sabe que nosotros vamos a estar pecando y pues ya nos perdonó. A ver, vamos a ver. Si nosotros nos agarramos de donde dice, porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Entonces, cuando usted viene a Cristo Jesús, lo primero que es, por eso dice, nacer de nuevo. Lo primero que ¿ok? Comer, alimentarse. Pero como es en lo espiritual, entonces tiene que alimentarse de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Sí? Entonces, usted cuando viene a Cristo Jesús, lo primero que tiene que hacer es de que usted nace y empieza a llorar porque tiene hambre. ¿Sí? Apenas se le pega a su mamá, sacia su sed y ya no tiene hambre hasta más al rato. Bueno, es lo mismo en la Biblia. Cuando usted nace, lo primero que hace es tener necesidad de comer Biblia, de aprender, ¿sí? De aprender palabra de Dios. Y bueno, cuando usted va aprendiendo, va desarrollándose, va creciendo en lo espiritual, va creciendo. Entonces el apóstol Pablo aquí les dice en el 11, de cual tenemos muchas cosas que decir y decirles, declarar por cuanto sois perezosos de oír. Entonces hay quienes van a la congregación y están con su celular leyendo mensajes, escribiendo mensajes, unos hablando por teléfono y pues no ponen atención. O otros que van y no están en su celular, pero están distraídos en algo más y no están oyendo lo que el pastor dice, ¿sí? Bueno, entonces, van cada domingo, no van los miércoles, los viernes, no sé, los días que sean ahí en su congregación y pues no aprenden, ¿no? No aprenden. ¿Por qué? Porque o son de los que van, oyen nada más, pero no ven Biblia, no están en la Biblia para ver si eso es de verdad, ¿no? Entonces, de eso se trata este video. Advertencia contra la apostasía y, bueno, pues de lo que habla directamente el apóstol Pablo, ¿sí? Y ya habiendo leído lo que nos dice aquí, ¿sí? En todo el mensaje de Hebreos capítulo 5, vamos a irnos a Hebreos capítulo 6 y nos vamos a ir directamente desde el 1, ¿ok? Y fíjese lo que dice, es muy interesante, ¿ok? Fíjese bien, dice, por lo cual dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, fíjese bien, dice, vayamos adelante a la perfección. ¿Se acuerda de lo que dijo atrás en el 5? ¿Sí? Que ya de los que ya entienden bien a la perfección, ¿cierto? Bueno, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿ok? Me voy a volver a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió una vez de su manera de pensar. No se arrepintió de que pecó. No, olvídese. Se arrepintió de su manera de pensar, que usted piensa que tiene que hacer algo para salvar su alma, para irse al cielo. No. ¿Me va siguiendo? Fíjese bien lo que dice. Por lo cual dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, ya no vayamos a alimentarnos de leche de lo primero, sino ya de comida, de comida sólida, ¿sí? Vamos al entendimiento de la perfección, ya, porque ya entendimos que la salvación no se puede perder porque no la ganamos nosotros, ¿ok? Fue un don de Dios
Ya supimos nosotros también, ¿verdad? Que fue una vez y para siempre, ¿ok? Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que hemos sido lavados, hemos sido ya santificados y justificados ante el Padre. Ya sabemos nosotros también, ¿verdad? Que fue con la sangre hermosa y preciosa que nuestro Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Ya no hay más, ya no hay que nombrar la sangre de Cristo para que nos venga a limpiar, ya nos limpió. No importa que usted esté haciendo pecado, va a ser castigado, pero no va a ser limpio a través de sangre, porque eso sería volver a traer a Cristo Jesús, ¿ok? Una vez más al sacrificio. Y no, Él ya lo hizo una vez y para siempre. Grábeselo, una vez y para siempre. Entonces, si nosotros miramos que el apóstol Pablo, según nosotros creemos que es el que habló en Hebreos, dice, uno, por lo cual dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas, ¿sí? Y de la fe en Dios. No, ya eso, ya lo miramos, ya eso fue lo primero que nos llevó a creer en Cristo Jesús, a tener fe en Cristo Jesús, ¿sí? Creer con fe. Porque si nada más cree y no tiene fe, entonces de nada le sirve, tiene que ser por el oír, palabra de Dios, creyéndolo con fe, ¿ok? Entonces, dice, 2, de la doctrina de los bautismos, fíjese bien, yo he hablado mucho de los bautismos, y dice, y de la imposición de manos, que todavía por ahí lo hacen, dice, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno, que a muchos les habían dicho que esto, que aquello, que fue que vino, y oye, cálmense, miren, el orden del evangelio, es decir, el orden de las buenas nuevas de Cristo Jesús, eso viene en la Biblia. Léala, no se confunda, léalo y entiéndalo. Por ejemplo, si su pastor le habla Hebreos capítulo 6, versículo 1, y nomás eso es lo que habla, bueno, usted vaya, investigue desde el 5, como lo hice yo, hasta el 6, y si es posible, más adelante. ¿Por qué? Porque ahí va a descubrir lo que viene siendo directamente, ¿verdad? Algo de lo cual va a llevarle a usted para hacer frutos y no para que usted vuelva a querer volver a empezar en la gracia de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver. Dice 2, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el 3, y esto éramos a la verdad, si Dios lo permitiere. 4, porque es imposible que los que, dice que a una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fíjese bien, dice 5, y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. 6, y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Mire, wow, fíjese bien. Cuando usted viene a Cristo Jesús, viene con arrepentimiento de la manera de pensar, ¿verdad? No de sus pecados, porque usted va a seguir cometiendo pecados, ¿no? Y se trata de que sea una sola vez el arrepentimiento, pero es de su manera de pensar. Que usted entienda que usted no tiene que hacer nada, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10, ¿verdad? Entonces, cuando usted entiende eso, entonces dice, ok, entonces es por la gracia de Dios, no es por mí, es nada más porque yo creí con fe. Y cuando yo creo con fe, eso ya es, ya no hay nada de que fue o no fue. Entonces dice, ok, y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Y lo dice, crucificando de nuevo para sí y para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Ok? Y exponiéndole a vituperio. Bueno, vamos a ver, si usted realmente nació de nuevo, no la pueden hacer cambiar, no lo pueden hacer cambiar de su manera de pensar, porque eso fue lo que lo trajo a Cristo. Amén. Entonces, ya una vez que usted sabe que ya es salva, eso es en su fe, porque usted lo siente, ¿sí?
porque usted ya sabe que usted ya no va a ir al infierno, que usted ya no va a padecer en el infierno. Tampoco va a ir a los castigos de Dios, porque usted ya creyó con fe. El castigo que viene de los 7 años viene para aquellos que realmente no, fíjese bien, no creyeron en Cristo Jesús. ¿Ok? Amén. Bueno, vamos a ver. Dice el 7, porque la tierra que embave la lluvia con muchas veces viene sobre ella y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. 8, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada. A ver, una cuestión. Fíjese bien. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, usted viene a Cristo Jesús. Fíjese bien lo que le voy a decir. Esto es rapidito. Y cuando viene a Cristo Jesús, usted se empieza a alimentar primeramente de leche, ¿verdad? Viene a Cristo Jesús y luego ya empieza a comer sólido, es decir, empieza a aprender, y lo primero que va a hacer usted va a ir con su familia, su propia familia. Si no son en Cristo Jesús, usted va a ir y les va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto y esto, y así, así, y así, así, y así, así. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está haciendo, produciendo espinas y abrojos. No, entonces no es reprobada, sino que usted ya está colaborando con Dios, ya está llevando usted la palabra de Dios, de lo poco que va aprendiendo cada vez, a su familia, a sus amistades que eran antes, que a lo mejor ya no lo son, porque como ya es en Cristo Jesús, ya no le quieren hablar, ¿verdad? Como me pasó a mí. Pero no se preocupe, eso no pasa nada. Si no le hablan a uno, no importa, no importa que no tengamos el amor de ellos en la amistad, en lo que sea, sino que tenemos el amor de Dios, ¿ok? Eso es lo más importante, ¿ok? Bueno, vamos a mirar. Entonces dice, y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Entonces, todo aquel que viene a la congregación, pero no es en Cristo Jesús, y viene nada más, así como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que posiblemente bueno, no lo está diciendo él, lo voy a decir yo, que viene para acompañar a una amiga porque quiere ser su novio y pues ella es hermana en Cristo y pues él tiene que acoplarse a eso, nomás para poder él ser su novio y a lo mejor después convencerla de que ya no vaya, ¿no? X cosa. Pero bueno, entonces 9 dice, pero en cuanto a vosotros, mire, dice, pero en cuanto a vosotros, porque hablaba primero, ¿verdad? Se lo voy a volver a leer para que vea lo que dice, ¿ok? Porque ahí está en cuanto dice, pero en cuanto a vosotros. Dice, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Y luego dice el apóstol Pablo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así, ¿ok? Aunque hablamos así. Dice 10, porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado por respeto a su nombre. Mire, ya nos habla de lo bueno que hicimos, de la buena obra, ¿verdad? Que hablamos con nuestros semejantes, que ellos no son en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice a los santos, dice, ministrándolos aún, 11, pero nosotros deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo cuidado para la completa seguridad de la esperanza hasta el fin. Es decir, que nosotros sigamos, ¿verdad? Haciendo lo mismo. No tienes que ir a una velocidad, ¡pum! No, tienes que ir a una velocidad de entendimiento hacia las personas, que ellos entiendan. No es lo mismo leer las cartas así nada más que darles el significado. Entonces, dice 12, que no seáis perezosos, más seguidores de aquellos que por fe y de la paciencia heredan las promesas. 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro,
mayor, juró por sí mismo, ¿sí? Dice 14, diciendo ciertamente bendiciéndote, te bendeciré, y multiplicando, te multiplicaré. 15, y así habiendo esperado con largura, fíjese, con largura, ¿cuánto no pudo estar esperando nuestro padre Abraham por la fe, por esa promesa? ¿Sí? Mire, quiero decirle algo. Estuvo su esposa, ¿verdad? Que le dio a su criada para que tuviera ajuntamiento y así pudiera darle un heredero, ¿verdad? Porque ya, pues Sara no podía tener hijos. Entonces, eh, no se esperaron a que él, ¿verdad? Le cumpliera la promesa, a las promesas que hizo con él. Entonces dice, largura de paciencia alcanzó la promesa. 16, porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención. ¿Ok? 17, en lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con un juramento. Es decir, que Cristo Jesús, ¿verdad?, viene a ser nuestro nuevo pacto, la promesa. A través de Él tenemos la salvación eterna, creyendo en Él, pero creyendo que hizo Él por nosotros. ¿Sí? Y lo que falta que Él va a hacer todavía, que es el arrebatamiento, ¿verdad? Y luego después del arrebatamiento, bueno, pues dependiendo a como cada uno de nosotros hayamos obrado, ¿verdad? Pues Él dice que nos va a recompensar, ¿sí? Y después de eso, también, ¿verdad? Vamos a venir con Él al final de los 7 años, al final del tiempo de tribulación y gran tribulación, pero vamos a venir nosotros ya con un cuerpo glorificado cada uno, ¿sí? Bueno, entonces dice, porque los hombres ciertamente por el mayor juran y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención. 17. En lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza, ¿ok? De la esperanza propuesta. Entonces, quiere decir que todo el que ha nacido de nuevo fue refugiándose en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ya estamos refugiados en Cristo Jesús, sabemos que Él nos cuida, que no va a pasarnos nada malo, nos dice Juan, ¿verdad? En capítulo 10, ¿verdad? De que Él no va a dejar que nadie nos arrebate de su mano y que su Padre, ¿verdad?, que es mayor que todo, bueno, pues también nadie se las arrebatará de su mano. Entonces nosotros estamos bien seguros que nadie nos va a separar del amor de Cristo, porque Él nos lo está asegurando. Ahora, dice el 19, lo cual tenemos como ancla del alma, tan segura como firme y que entra hasta dentro del velo. Fíjese, el velo, ¿verdad? Se rompió el velo, ¿verdad?, del templo, y bueno, nosotros tenemos nuestro propio lugar, ¿verdad?, a donde nosotros vamos a ir directamente. Mire lo que dice 20, donde entró por nosotros nuestro precursor, Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a mirar ahora, vamos a 8, al 8, porque esta es una carta, no son versículos nada más de agarrar uno de aquí, uno de allá, no.
Esta es una carta que yo le pido, ¿verdad? Que usted lea también lo que es el 7, ¿ok? Y lea el 8 completamente para que tenga el entendimiento. Yo lo leí, yo digo, wow, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito el mensaje que se nos da aquí. Mire, Hebreos capítulo 8, lo vamos a leer nosotros del 9 al 13. Fíjese lo que dice, no según el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Ahora, fíjese bien, si nosotros, ¿verdad? Ya venimos a Cristo Jesús una vez y para siempre, pues nosotros no estamos ya en un cuerpo glorificado. Todavía estamos en estos cuerpos carnales. Y como estamos en estos cuerpos carnales, todavía podemos tener malos pensamientos, se nos puede venir una grosería, algo que acostumbrábamos decir antes de ser en Cristo, algo, no sé. Pero en cuanto usted hace eso, le pide perdón a Dios y Él lo perdona. Él le perdona, ¿ok? Entonces, le pide perdón para no ser castigado, ¿ok? Sino que le pide perdón como un hijo le pide perdón a un padre aquí en lo carnal, ¿no? Por ejemplo, usted dice algo y voltea y ve a su papá que está mirándole y le dice, perdón, ¿verdad? Así, igual a Dios, dice, perdón, ¿verdad? Entonces, no lo va a hacer tampoco porque sea su padre carnal, no lo va a hacer seguido, ni tampoco lo va a estar haciendo, ¿verdad? En lo que es en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo carnal su papá le va a pegar, lo va a castigar, le va a hacer no sé qué para que no lo vuelva a hacer. En cambio, Dios igual le va a castigar, pero en otra manera, entonces no le va a gustar a usted. Entonces, por lo tanto, pues para que no se le castigue, no ande, ¿verdad? Tratando de practicar el pecado, ¿ok? Que no se le haga fácil, ¿ok? Que cuando usted de repente, sin querer, dijo algo, bueno, eso Dios sabe, él sabe en su corazón lo que usted hizo y cómo lo hizo y cómo lo dijo. Entonces, Él le va a perdonar. Pero si usted lo hace adrede, entonces Él le va a castigar. ¿Ok? Bueno, entonces, volvemos a repetir el 10. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Sí? Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ok? Bueno, dice el 11, y no enseñarán cada uno a su prójimo. Mire, cuando nosotros recibamos, ¿verdad? Esos cuerpos glorificados, que ya estemos con nuestro Señor, bueno, pues nosotros ya vamos a estar por Dios mismo, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos Él, ¿verdad? Cuando estemos en la tierra, ¿verdad? En esos 1000 años, pues también vamos a estar oyendo, vamos a estar gozándonos de la sabiduría de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Ya nosotros como sus hijos. Dice, ni cada uno de su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Esto lo está diciendo, ¿verdad? Para el tiempo del milenio, ¿verdad? Que todos le van a conocer, porque ahí va a estar él con ellos, ¿no? Bueno, entonces dice, 12, porque seré misericordioso a sus injusticias. Injusticias, óigalo bien. Dice, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Ok? 13, por esto que dice un nuevo pacto, por esto que dice un nuevo pacto. Dio por viejo al primero y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecer. Bueno, cuando se les dio la ley a los hebreos, bueno, a los hijos de Israel, a la descendencia de Israel, ¿verdad? Se les dio, ¿verdad? Un, un sistema de cómo deberían de vivir ellos como pueblo, ¿sí? Adorando a su Dios.
pero les daba a enseñar a ellos, ¿verdad?, que el sacrificio, ¿sí? Mire, aquí, el sacrificio, ¿ok? Eh, que ellos iban a hacer con animales, ¿verdad? Pues iba a ser no permanente, sino que iba a ser nada más por un tiempo, hasta que viniera el real sacrificio, ¿ok? Lo que viene siendo de Juan capítulo 3, verso 16. ¿Ok? Entonces vamos a leer un poquito del Hebreos capítulo 9. Fíjese lo que dice. Pero tenía, por cierto, el primer pacto ordenanzas de servicio divino y santuario mundano, es decir, del mundo, no en lo espiritual. 2, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban el candelero, el candelero, y también la mesa y los panes de la proposición, que es llamado el santuario. 3. Y detrás del segundo velo, el tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo. 4. Que tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrieron con su sombra al propiciario, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre estaban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. ¿Ok? Dice 8. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Dice 9. Lo cual era figura para aquel templo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios, que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. 10. Que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales. Fíjese bien, siempre lo habla de lo carnal. Dice impuestas hasta el tiempo de la reformación. A ver, quiero hablar algo aquí. Mire, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ellos en su éxodo fue la tierra prometida, ¿sí? La tierra que manaba leche y miel, ¿ok? Entonces, ellos, esa es su ordenanza, por eso habla de lo carnal, habla de lo del mundo, ¿verdad? Porque eso era aquí en la tierra y va a ser aquí en la tierra, ¿ok? Lo de nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo en el Espíritu, ¿verdad? Los que ya tenemos un acercamiento a Dios que no teníamos desde antes, no lo teníamos nosotros, ¿verdad? Nuestro éxodo es con Él en el cielo. Vamos a estar con Él por siempre. Lo dice Juan capítulo 14, versículo 1, ¿verdad? Y al 4, bueno, al 3. Dice, ¿verdad? Y también nos lo dice el apóstol Pablo, que nosotros pues no somos de aquí, que somos para irnos al cielo. Jesucristo lo dijo 2 que 3 veces por ahí, ¿verdad? Yo no soy de aquí y ustedes tampoco. ¿Ok? Bueno, entonces dice 12, ni por la sangre de machos cabríos ni becerros, más por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Fíjese, redención eterna, ¿ok?
Pero vamos a mirar lo que decía el 11, me lo pasé. Dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Vamos a decir que nosotros no estamos hablando de que ya nosotros, cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, templo de Cristo, entonces nosotros ya estamos en lo espiritual, no en lo carnal, y por lo tanto nosotros vamos a ser en cuerpos glorificados porque vamos a ser en gloria con Cristo Jesús, amén. Bueno, y luego ya leyendo eso, ¿verdad? Dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, más por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros, ¿ok? Eterna, eterna. 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, no del espíritu, de la carne, dice. Entonces, ¿qué dice? 14. Cuánto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Purificará, ¿sí? Entonces nosotros, ok, ya hemos sido lavados, santificados, justificados. Va a faltar la purificación que es en cuerpos glorificados. Entonces, todo eso viene, ¿verdad? En una misma fe, ¿sí? Todo eso es lo que entendemos nosotros, que somos salvos para vida eterna por nuestra fe, porque nosotros entendemos qué es lo que se nos va a dar y tenemos fe en que es verdad. Amén. Dice 15, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer tratamiento, del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Eterna. Amén. Bueno, vamos a ver. Fíjese bien, el 15. Estamos aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Fíjese bien lo importante. Yo les he dado el mensaje siempre, les he dado y les he dicho, vayan a Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Busquen allí donde enseña qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia, porque nos habla del Evangelio o la doctrina de Cristo Jesús, ¿verdad? Como el Mesías, de los libros de los cuales hablan los libros, ¿verdad? Según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan, ¿ok? Entonces, ese no es 4 evangelios, es el mismo evangelio de Cristo Jesús, la misma enseñanza de Cristo Jesús, la misma doctrina de Cristo Jesús. Según Mateo, ¿ok? Según en su punto de vista, según Mateo, entonces, él quiso que fueran ellos 4, ¿verdad? Los que revelaran así, ¿verdad? Para que hubiera entendimiento. Y muchas personas confunden y dicen, es que son 4 evangelios. No, son 2 evangelios. Había 2 evangelios nada más. En ese tiempo, uno quedó paralizado, quedó en pausa, y el otro, que es el de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, está vigente todavía. Mas cuando ya termine, que seamos arrebatados, el que está en pausa va a volver a funcionar. Y de igual manera, ¿verdad? Va a ser a los hebreos, ¿verdad? Que se les va a andar predicando, y bueno, también a los gentiles. Y entonces ahí es a donde los gentiles van a tener el entendimiento. Pero ¿qué cree? Bueno, como no vinieron a Cristo Jesús por su fe, ¿verdad? Pues entonces ellos van a tener que pagar. Y van a tener que pagar porque sin sangre no hay remisión de pecados, ¿ok? Entonces, vamos a mirar lo que nos dice cuando dice sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, si Cristo fue el que nos redimió, ¿verdad? Entonces, usted va a tener que morir negando el sistema que va a haber, negando al anticristo, negando todo y alabando a Cristo Jesús, para que usted pueda ser salva de muerte eterna o sufrimiento eterno, ¿ok? Dice entonces el 16, dice,
porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Tenía que morir Cristo Jesús para que pareciera el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, una vez que él ya, ¿verdad?, muere en la cruz, en sus 3 días, ¿verdad?, que en esos mismos 3 días también bajó en el Espíritu, ¿verdad?, a predicar en el, no en el infierno, sino que en el seno de Abraham, que estaba allí, ¿verdad?, arribita, ¿verdad?, con ellos, era algo transparente que los enseñaba, perdón, que los hacía que se podían mirar, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad?, porque donde hay testamento, es necesario es que intervenga la muerte del testador. 17, porque el testamento es confirmado en lo que son muertos. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, quiere decir que cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor, vivía, pues no había Nuevo Testamento. No pueden agarrar del Antiguo Testamento para usarlo como Nuevo Testamento. No se puede. No podemos meter nosotros ni a Lucas, ni a Marcos, ni a Juan, ni a Mateo, ¿verdad?, en lo bíblico para decir que son Nuevo Testamento. ¿Nos pueden ayudar? Sí. Y nos habla mucho, mire que mucho nos habla en lo que viene siendo, ¿verdad?, el libro de Juan. Sí, en el libro de Juan nos dice a nosotros en Juan capítulo 10, ¿verdad?, y dice, y tengo otras ovejas que no pertenecen a este rebaño. Es decir, la iglesia, nosotros, ¿ok? Nosotros, los gentiles, ¿ok? Y luego otras cosas más. Pero bueno, entonces, dice el 18, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, ¿ok? Fíjese, dice 19, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro también a todo el pueblo. 20, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y eso era Antiguo Testamento. Dice 21, y además de esto roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22, y casi todas las cosas según la ley purificadas con sangre, fíjese bien. Y luego dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces quiere decir que si no hay sangre, pues no hay remisión de pecados. Sus pecados siguen vigentes todavía en lo actual si no ha venido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre de Cristo Jesús es la que limpia todos los pecados que usted haya hecho y siga haciendo después de que reciba a Cristo Jesús. Pero ahora déjeme le digo, los que va a seguir cometiendo, pues sin querer y que de repente se le van a salir, ¿verdad? De decir algo con la boca, ¿no? Pero, fíjese bien, pero el que ya es en Cristo Jesús no practica el pecado, ¿ok? No lo practica, ¿ok? Entonces, déjeme decirle otra cosa, ¿ok? Cuando nos dice sin sangre no hay, sin derramamiento de sangre no hay remisión, entonces quiere decir de que usted va a tener que pagar con su propia vida, ¿verdad? Y derramar su propia sangre, ¿verdad? Sin negar a Cristo Jesús. Si usted lo niega, ya se fue. Pero si usted no lo niega, entonces quiere decir que usted muere por Él, para estar por siempre con Él. Entonces, pues, lo malo es que usted no cree en la Biblia, y si no cree en la Biblia, pues no va a creer esto, y usted va a ir a lo que el mundo le ofrezca, y ese va a ser lo peor, porque una vez que lo haga, y usted deje de existir en este cuerpo carnal, bueno, pues ya no hay nada más que hacer, ¿ok? Ya no hay nada más que hacer. Y hay un video que quiero hacer después de primeramente mi Padre Dios, ¿verdad? Y bueno, creo yo que eso es lo contrario de ¿ok? Porque dice advertencia contra la apostasía en este video.
el otro no va a decir directamente de esa manera, ¿ok? Quiero decirle de que el otro dice advertencia al que peca deliberadamente, ¿ok? Al que peca deliberadamente. Acuérdese del video, del pasaje que le dije, ¿verdad? De 1 Corintios, capítulo 6, versículos desde el 7, desde el 6 por ahí, que nos está enseñando, ¿verdad? Todo ahí que termina en el 9 y el 10. No, perdón, en el 8, el 9 y el 10. Entonces, eso es directamente lo que nosotros entendemos, la libertad que Cristo nos dio, que nosotros entendemos, y nosotros al entender somos libres. Ya no estamos ahí con que, ay, puedo perder mi salvación eterna. Ya no estoy con que, ay, que hoy se me olvidó celebrar esta fiesta. Hoy no está. No, ahora estamos felices y contentos porque sabemos que nosotros hemos creído en Cristo Jesús y que nosotros, una vez que creímos y que cambiamos nuestra mentalidad, ¿verdad? De la forma en que creímos, bueno, hey, wow, ya somos en Cristo Jesús. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Sé que yo era diferente en mi manera de pensar, ya no lo soy, ya cambié. Y desde que yo cambié, no he vuelto a pensar igual que antes, no. Yo siempre he creído y sigo creyendo que Cristo Jesús ya me liberó de todo pecado, de toda culpa, de toda. Haga lo que yo haga, de toda culpa. Pero no me libera del castigo. No me libera del castigo, ¿ok? Por ejemplo, en el video ese de advertencia al que peca deliberadamente, ¿verdad? Y luego también el que está ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? De que somos castigados, ¿verdad? Al que peca deliberadamente va a pecar, pues le van a castigar. Y si no se le castiga, entonces quiere decir que no es hijo de Dios, ¿sí? Pecar deliberadamente es algo que Dios no le permite a uno. Pero si pecamos, entonces quiere decir que nosotros, ¿verdad? En sí, pues o no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? O nos van a castigar, o se nos está castigando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, esto era de verdad lo que yo traía, ¿verdad? Para este video. Y quiero también hacer otro video, ¿verdad? De lo que viene siendo los que rechazan la gracia de Dios. Ahí sí es diferente. Los que rechazan la gracia de Dios, ahí ya es diferente. Bueno, pero ese es otro video, otro tema. Por lo tanto, bueno, pues yo les deseo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que haya entendido este video. Si hubiera preguntas, qué bueno. Y bueno, tratar de responderlas. Pero también sé que nomás ahora hubo 4 personas que miraron el video pasado y no sé si haya más. Pero sí, estoy tratando de hacer una limpia de canal, estoy tratando de pues en sí, abrir otro canal y dejar porque como que en no se me dio. Entonces espero primeramente en Dios, ver a ver qué es lo que va a pasar, si lo hago o no. Si lo hago, les voy a poner aquí para que puedan seguirme en el otro canal y pues si no, pues ahí nomás busquen busquen Raúl Delgado o Raúl Armando Delgado y ahí posiblemente me encuentren, ¿eh? Por lo pronto, pues vamos a seguir subiendo videos aquí y posiblemente voy a subirlos igual como los he estado subiendo. Y en el otro canal también voy a empezar a subirlos también los sábados, si es que lo hago, y voy a empezar con videos cortitos, ¿ok? Ahí que bueno, entonces, gracias a todos, bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.